¿Hasta qué punto se puede criticar el hecho de correr un riesgo? Siempre que tomamos cualquier decisión, esta puede fallar, pero por lo general, solamente cuando sí falla, es cuando ponemos ahí sí el foco en decir estuvo muy mal lo que hizo el director técnico de Estudiantes. En este partido hubo una situación tremenda que explica de manera muy gráfica lo que acabamos de decir. Durísima la derrota del Pincha, de local, con un jugador más, en un contexto que era favorable, pero por suerte, más allá de obviamente lo que al hincha le implica una derrota, nos deja muchas cosas para analizar. Así que, sin más preámbulos, analizamos Estudiantes 0, Gremio 1 por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Es importante entender que el contexto de este partido no es igual que la mayoría que se pueden enfrentar equipos argentinos y brasileños en una fase de grupos de Copa, ya que por lo general ambos van a venir con un puntaje bastante asentado por las victorias o empates anteriores. Estos equipos suelen tener enfrentamientos que están más orientados hacia un duelo por el primer lugar y no tanto a un duelo por la clasificación o por la no eliminación. Por tanto, si bien son duelos realmente intensos y muchas veces hay partidos muy interesantes, no son tan importantes. Tienen una importancia pero de grado menor que de lo que sería en una última fecha contra un rival que quizás está jugando la vida. Pero acá no era así. Estudiantes estaba más cómodo, tenía 4 puntos, había empatado de visitante y ganado de local. Y si bien no es que está cómodo, porque esta derrota lo puede complicar de ahora en más, y esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este video y también en otros videos posteriores, pero Gremio sí que no tenía margen de error. Había perdido los 2 primeros partidos. Se entiende la derrota en La Paz contra The Strongest, un equipo que demostró también ser muy competitivo en Argentina, pero de local contra Huachipato sí que dolió y lo dejaba con muy poco margen. Y este partido, si no ganaba, ya se complicaba mucho. Llega a empezar a depender de otros resultados. Y obviamente que si perdía también, hubiese sido totalmente determinante, casi poder asegurar que estaba fuera. Esto hace que Gremio salga a jugar el partido con otra cabeza. Obviamente que Estudiantes, que lo juega de todas formas con mucha intensidad y para mí fue un partidazo, pero que no tenía esa misma presión, pero también que el común de los equipos de los que podemos considerar candidatos en un partido de la fecha 3, que por lo general ya tienen algunos puntos y que están más consolidados. Empecemos por el primer tiempo y fue tremendo el partido en cuanto a la intensidad. Ambos equipos tuvieron muchas dificultades para manejar la pelota porque en los dos lados teníamos muchísimo esfuerzo y también muchísimos jugadores muy aptos para llevar a cabo ese esfuerzo. Esfuerzo que termina traduciéndose en recuperaciones. Por ejemplo, tanto Enzo Pérez como Escasíbar tuvieron partidos súper consistentes. Más que nada el 5 de Estudiantes, el ex Stuttgart, que no paraba de marcar, no paraba de correr, haciendo los relevos, ayudando a los laterales, principalmente, obvio, que a Eros Mancuso, pero tremendo el trabajo. Y además, lógicamente, con el talento que tiene también, con la pelota en los pies, para poder aportar pases. Pero el desgaste que tuvo todo el partido, el mediocampo de Estudiantes y también el de Gremio, hizo que en este primer tiempo, donde estaban con todas las energías, haya muchas recuperaciones. Y esto hace que el partido no es que ida y vuelta, no había tantas ocasiones claras de gol, pero sí teníamos muchos momentos en los de que la pelota no estaba mucho tiempo con un equipo, sino que se iba pasando de lado en lado de manera bastante indiscriminada. Los representantes o los paralelos a Enzo Pérez y a Escasíbar serían Pepe y Villasanti. Que Villasanti termina siendo expulsado en el segundo tiempo y en el primer tiempo lo amonestan, pero tuvo un primer tiempo donde demostró su buen posicionamiento y quizás no tanto como lo hizo Escasíbar, pero también con esa cosa aguerrida de la recuperación. Pero Pepe más que nada. Yo considero que si analizamos todo el mediocampo en cuanto a los dos equipos, Pepe fue el más completo en general y el que en el primer tiempo más dominó la pelota y pudo tener esa característica que no tuvo ninguno de los demás, de los 4 que estamos mencionando ahora, porque hay otros mediocampistas que vamos a considerar por fuera de este análisis por ahora, porque son más enganches o con un rol un poco más creativo, pero Pepe tuvo más movilidad. Aportó tanto para la salida, como en algunos momentos donde hacía conducciones hacia adelante, algún desmarque yendo un poco hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa versatilidad lo hizo aparecer en diferentes momentos del juego, por ejemplo, soltando algún lateral o algún extremo para correr, pasando o haciendo alguna pared con Soteldo. Este para mí fue el jugador más destacado en el mediocampo del primer tiempo, sin tener un gran rendimiento, porque recordemos que fue un primer tiempo con mucho roce.
pero se notaba que ambos equipos tenían muchísimo talento. El más desequilibrante fue Soteldo, que el primer tiempo tuvo una cantidad de regates tremenda, no lo podían parar y en general el Gremio tenía mucha facilidad para generar desbordes o jugadas medianamente peligrosas porque simplemente llevando la pelota hacia la banda, que para hacer una especie de traducción de eso sería, por ejemplo, su saque de arco, arquero para Kahneman, Kahneman ya se la puede pasar directamente a Soteldo que está un poco atrasado y Soteldo ya desde atrás de mitad de cancha podía generar ocasiones de gol él solo. Y digo ocasiones de gol en cuanto a acercarse. Después capaz que era un centro que no era bueno o lo despejaba Lolo. Pero el punto es que lo lograba en cuanto a superar rivales a través de la gambeta. Cosa que en Estudiantes, por ejemplo, Palacios no pudo hacer en casi todo el partido, más allá de que pudo haber tenido alguna que otra jugada. La diferencia fue abismal. Entre los dos gambeteadores, Soteldo fue muy superior y totalmente impredecible. Mancuso estuvo complicadísimo todo el primer tiempo con él y por esa razón no tenía que ayudar a Escasibar, que eso bien lo destacaron en la transmisión que pude ver yo. Después, en el caso de Gremio, teníamos muchos jugadores súper interesantes, pero que quizás no tuvieron tanta importancia. Por ejemplo, Joao Pedro, el ex Cagliari, jugador que estuvo mucho tiempo en Europa y en la selección de Italia, tuvo un partido bastante versátil en cuanto a retrasarse y participar del juego, pero ya participaba en jugadas más aisladas. No era una búsqueda tan recurrente como era la de Soteldo, pero sí lo encontraba muchas veces y tenía duelos constantes con los centrales de Estudiantes. Y avanzando entonces el tema, estaba Said Romero en esos dos, que tiene un nivel tremendo últimamente, y este partido no fue la excepción, tanto jugando, siempre estando a las espaldas del delantero, recuperando pelotas, siendo un buen muro defensivo en mano a mano, está realmente en un nivel tremendo. Este partido no fue la excepción, estuvo muy bien Said Romero, y después vamos a hablar cómo el final termina quedando retratado un poco, porque el cambio de Domínguez a la hora de elegir cuando expulsan a Villasanti termina dejándolo muy solo. Pero eso, quédense tranquilos, que un poco es el tópico del que hablamos al principio, también lo vamos a tocar. Gremio desde mi punto de vista, a través de Soteldo, de un Pepe un poco mejor, ya tenía una pequeña ventaja. Tenía un juego un poco más peligroso y las mejores chances se tuvieron justamente de la mano de Gremio en el primer tiempo. Estudiantes no es que no tuvo ninguna, ahora vamos a mencionar un poco sus armas, que no es que no las haya tenido en el primer tiempo, pero sí, no es que tenía un partido que era disparejo porque ambos tenían ocasiones de gol, pero las mejores eran de Gremio, por Soteldo y también porque cuando recuperaba Gremio lo hacía con un poco más de agresividad. Esta presión extra de tener la responsabilidad, porque tenía un partido que no podía no ganar, hacía que tenga un poco más de intensidad y que unas recuperaciones sean un poco más altas y también más peligrosas. La más clara del primer tiempo es esa que Said Romero le saca un tiro a Soteldo que queda solo, pero es una jugada en la de que realmente Gremio recupera arriba, por eso se genera esa jugada tan clara. Si no, era muy costoso para ambos tener profundidad y peligrosidad. Por esto que digo de que tanto Lolo como Said Romero, como Escasíbar, como Enzo Fernández, como Enzo Pérez, estaban todos en una muy buena consistencia defensiva. Ahora, cuando atacaba Estudiantes tenía un problema, y es que sus delanteros, a diferencia de los que tenía Gremio, que también me olvidé de mencionar a Galdino, que era el extremo derecho, que una vez se combinaba con Joao Pedro, que tuvo ciertas participaciones, más que nada centralizándose y teniendo duelos con Benedetti, pero no podía compararse lo que pasaba con Gremio, que podía hacer contactar a Joao Pedro, podía hacer contactar a Galdino de vez en cuando, y más que nada a Soteldo, con lo que pasaba con Estudiantes. Cetré tuvo un partido muy desaparecido, cuando la agarraba ya estaba demasiado replegado el rival y no podía explotar su individualidad en cuanto a la velocidad, porque ya tenía un rival que estaba demasiado en bloque, entonces no lo aprovechaba. Palacios siempre es un jugador que tiene muchísimo ímpetu y se mueve por todos lados. Ayuda mucho porque esto permite que, por ejemplo, Sosa, Enzo Pérez o Escasíbar lo asistan, o hasta Said Romero, y recibe esas pelotas, pero ¿qué pasa? Recibe esas pelotas muchas veces incomodado por Villasanti, por Pepe o hasta por algún central que podía anticipar, como es el caso de Kahneman, como es el caso de Jeromel, más que nada el argentino, que no es que anticipaba en sí mismo, pero que lo esperaba tan cerca que no le permitía girar, no le permitía tener comodidad, como por ejemplo sí le pasó contra The Strongest, que en ese partido para eso hizo destrozos, porque el rival no estuvo tan cerca en la marca y le permitió mucho más rápido girar y tener ocasiones. Para eso sí tuvo esa intensidad en cuanto al movimiento, eso es algo que no se le podemos reprochar, pero después en cuanto a los controles y en cuanto a cómo se llevó con la intensidad defensiva que lo enfrentaba, no pudo tener tanta participación y por esa razón también Estudiantes tuvo menos implicancia en ataque. Correa tuvo destrozos en el partido y también se retrasaba y también se abría, pero nuevamente, los general delanteros de Estudiantes se veían más aislados, no encontraban tanta pelota y cuando la encontraban se veían más asfixiados y a través de su talento individual no podían resolver lo que le plantaba la defensa, porque estuvo bien la defensa en general.
También quiero destacar el lateral derecho de Gremio, que tuvo una muy buena jugada en el primer tiempo, que lo supera a Satel en velocidad, y que también es otro punto en el que es otro factor plus para Gremio en comparación con lo que pasaba en el caso de Estudiantes. Mancuso no tuvo un partido mano en ataque, tampoco Benedetti, ambos participaron, pero creo que como la jugada que tuvo Joao Pedro en el primer tiempo de desborde, no tuvo ninguna en todo el partido de ninguno de los centrales de Estudiantes, de los laterales de Estudiantes. Entonces, me parece como útil destacar como en este caso los nombres individualmente, no porque sean mejores, simplemente porque en este partido estuvieron mejor, dieron un pie para que un partido que se jugaba de manera parecida, ambos equipos trataban de ser bastante verticales, ambos equipos trataban de jugar a las espaldas de los laterales, ambos equipos tenían un jugador como Sosa o como Cristaldo que estaba medio en el medio y que no tuvo mucha participación porque por lo general cuando participaban estaban más atrás, entonces tenían que tener pases quizás no tan peligrosos y cuando estaban más adelante estaban más bloqueados, entonces no participaban tanto. El 9 era versátil. O sea, tenemos varias similitudes en los dos equipos. Y en cuanto a manera de jugar, también, porque ambos tienen iniciativa. Y Estudiantes no es que se fue a replegar desde el principio, pero sí se vio, empezó a defenderse porque el rival estaba con mucha intensidad, como ya dijimos, por el contexto previo. Este primer tiempo era, para mí, claramente a favor de Gremio, sin decir que tenía que ganar o que tenía que merecer ganar, pero tenía sentido analizar el partido en torno a una leve superioridad, en torno a las individualidades y en torno también a, para mí, una cosa más o dos cosas más. Que tiene que ver con la presión, que esto generaba que las recuperaciones sean un poco más alto, como ya dije al principio, y también el hecho de la posibilidad de movilidad de más jugadores. Cetré, por ejemplo, se movía para ayudar a la defensa, pero después cuando Estudiantes tenía la pelota se quedaba muy aislado. Pasaba lo mismo con Correa, que se retrasa un poco, pero no tanto como lo hacía, por ejemplo, Joao Pedro, como lo hacía Galvino o como lo hacía Soteldo. Esta movilidad un poco extra que tenía, sumado a la de Pepe, comparado con los dos mediocampistas, hacía que Gremio tenga un poco más de conexiones entre los diferentes lineamientos de la cancha, cosa que a Estudiantes le costó un poco más. Así todo, ambos pueden haber metido un gol al primer tiempo, sí, pero el que estaba más cerca, indudablemente, era el equipo brasileño. El segundo tiempo no fue nada que ver con el primero y tiene mucho que ver con el físico, porque estaban más cansados y esto les impedía tener esa intensidad que hacía la dinámica de lo que pasaba al principio. Si antes los jugadores corrían cerca del que tenía la pelota, se movían con velocidad, interrumpían los pases, interceptaban y demás, ahora era mucho más difícil que eso pase porque ya habían pasado 45 minutos. Y yo creo que un mix del aspecto de que no podés correr tanto y otro mix de posiblemente el cuerpo técnico pidiendo una regulación de energías, hizo que no sea tan intenso el trámite y que ambos equipos tengan más tiempo para pensar y que pase de ser un partido no ida y vuelta, pero sino de interrupciones, más interrupciones, más interrupciones, a el típico partido de posesión, termina la jugada, posesión, termina la jugada. Ambos teniendo más chances de usar a sus individualidades de una manera más cómoda o más concienzuda, esto de loco, pero al mismo tiempo ambos teniendo la dificultad de que no había tantos espacios, sino que el rival lo esperaba y eso hacía que tengas que tener otras estrategias para atacar. Cosa que en el primer tiempo no pasaba tanto porque el caos que se generaba a través de esas interrupciones más en la zona media hacía que muchas veces la jugada sea peligrosa por sí sola en la pérdida en sí. Ahora no pasaba tanto esto. Obvio que esto que acabo de decir se incrementa mucho en el momento en el que le expulsan a un jugador a Gremio. Porque ahí, bueno, Estudiantes lo va a buscar y evidentemente es un jugador que va a tener, es un equipo que va a tener constantemente la posesión de la pelota contra otro que va a contraatacar, pero ya pasaba antes. Ya pasaba desde el principio y al menos empezaba a pasar cada vez más a medida que pasaban los primeros minutos del complemento. Las estadísticas, por ejemplo, nos muestran cómo incrementa la cantidad de centros. Esto obviamente más veces terminás la jugada vos mismo y no te la interrumpe el rival. Incrementa la cantidad de tiros, lo mismo aplicado a intentar patear al arco. Y también incrementa la cantidad de pases largos intentados por el mismo hecho. Porque ahora muchas veces más intentabas pases largos y se te iban, y no eran interceptados. Este aspecto es súper interesante, pero desgraciadamente se corta abruptamente cuando le expulsan a un jugador a Gremio. Y el partido más parejo, más táctico, en el que ambos tenían que ver cómo descifrar a su rival, pasa a ser, como ya dijimos, ataque-contraataque. Y llegamos al punto jugoso, al punto polémico, que es el de la decisión de Domínguez y obviamente de Estudiantes de dedicarse exclusivamente al ataque, arriesgando muchísimo a la defensa. Mete a Méndez por Lolo. Cambio abrupto, ¿no? Un central por un delantero.
Esto no hay dudas de que es súper ofensivo. Desde un punto de vista simplista, metés más gente en ataque, más chances de que haya algún jugador en el área que pueda pegar, que pueda agarrar un rebote, que pueda tener una jugada que se desmarque o que le hagan penal. Al mismo tiempo, Méndez es un jugador versátil y que esto hace que sea mejor aún como un cambio para agregar ataque. Porque no es que es un 9 que no va a poder hacer nada, sino que también va a poder estar más atrasado, va a poder volcarse, va a poder correr. Tiene sentido el cambio desde el punto de vista de quién ingresa. Ahora, ¿tiene sentido desde quién sale? Esa es la pregunta. Yo pienso de que es necesario. Pero, al mismo tiempo, si bien en ese sentido critico el cambio, al mismo tiempo lo defiendo desde otro ángulo. Que si vamos a criticarlo porque era innecesario desde un punto de vista de lo que vos tenías y lo que el rival tenía y el contexto del partido, es una cosa. Y ahí yo estoy de acuerdo. Pero si lo vamos a criticar porque Estudiantes termina perdiendo con un gol de contra, ahí no estoy tan de acuerdo. Porque yo pienso que Lolo, con las características que tiene como un central bastante lento, de todas formas hubiese estado bastante adelantado en la cancha. Y si Estudiantes perdía la misma pelota que pierde con Gustavo Núñez y Nathan Fernández para contraatacar, iba a ser gol igual. Yo creo que no había mucha diferencia. Finalmente, como Estudiantes todavía tenía 11 jugadores, el que ocupó el lugar de Lolo fue Enzo Pérez. Y Enzo Pérez, más o menos lo mismo que Lolo, en cuanto a estar adelantado. Un jugador que no puede ser tan rápido y que pierde en velocidad contra un brasilero que es súper joven y que encima está recién ingresado. Yo creo que desde ese punto entiendo el cambio. Prefiero tener a un Enzo Pérez atrás para que distribuya la pelota en vez de Lolo y que cargar un delantero más. Pero el punto al que yo ataco es el siguiente. Estudiantes nunca jugó con la tabla. Gremio, un empate no le servía para nada. Y si bien lo dejaba con vida, tampoco era seguro de que si vos no te ibas como un loco al ataque, no lo ganes. Quizás sin tener que ir con tanta desesperación a buscar el resultado, sin sacar al central, podías terminar ganando igual. Como había pasado con The Strongest. Que habías arriesgado, porque también ibas perdiendo, pero que el gol llegó en algún momento. No es que cuando llega la expulsión faltaban 5 minutos y que estabas apurado por el reloj. No es que vos dependías de ganar sí o sí ese partido, porque si no lo ganabas quedabas afuera. Es al contrario. El rival, si terminaba el partido y terminaban 0-0, no se iba contento. Hasta desde un punto de vista, uno puede pensar, Gremio es el rival más difícil del grupo, al menos en la previa en cuanto a los nombres, que termine empatando y que en 3 fechas sume un solo punto, es una victoria. Es empezar a quitarse encima un rival y obligarlo, por ejemplo, a tener que ganarte allá en Brasil, a tener que no perder ningún punto cuando juegue en Chile o cuando juegue contra The Strongest de local. Era un empate que no era malo. No era malo no porque sea bueno para Estudiantes, sino porque era muy malo para Gremio. Gremio tenía que ganar. Al arriesgarte tanto, le das la posibilidad a Gremio a ganarte. Más todavía teniendo en cuenta de que, ok, vos haces los cambios y metés, evidentemente, a Piatti, a Carrillo, después pasa la expulsión y llegan los cambios simultáneos, tanto de tu riesgo de sacar a Lolo, como el de los extremos peligrosos del rival. Ahí tenías un margen de tiempo para pensar en lo que podía llegar a pasar. Si bien el gol llega 4 minutos después, tenías un margen de tiempo. Vos interpretás lo que hace el técnico rival y podés dar una indicación al instante con respecto a, cuidado, nos estamos regalando. Porque era obvio que el rival iba a jugar de contra. Si mete 3 extremos, y jóvenes, y rápidos, y frescos, y en mismo tiempo vos sacás un central. Yo entiendo que lo del central no afecta tanto. Al menos desde mi punto de vista, eso no es la clave. La clave es estar tan desesperado para atacar. Después, a lo último, Estudiante lo puede llegar a conseguir el empate, o hasta capaz que puede haber ganado el partido si no fuera por esa contra. No atacó mal, tuvo sus recursos, pero no importa, porque ya atacó desordenadamente, tirando centros al área. Tampoco es que convirtió a Marchesín en figura, digamos. Logró tener presión, logró tener alguna chance, metió ese gol que fue offside, pero no importa esa última parte, porque esa última parte fue la parte de la desesperación, donde ya no jugás con la cabeza, donde ya no jugás con la táctica. Jugás con tus nombres individuales y al final ganaron los del rival, porque logró anularte. Estudiantes no pudo empatarlo y tampoco lo estaba pudiendo ganar durante ese tramo en el que tenía un jugador de más. Pero seguramente, si jugabas con más mesura, también podías haber tenido ocasiones de gol. No hacía falta correr tantos riesgos
teniendo en cuenta el contexto. Yo considero que cualquier riesgo que un técnico corre al mismo tiempo con una lógica. Y si ganaba, no es que íbamos a pensar todos que era un genio. Hubiésemos interpretado exactamente lo mismo. Ok, te salió bien. Pero aunque te salga bien, se puede también decir que arriesgaste de más. Y reitero, no en el cambio, sino en la intención del equipo. Ibas empatando. Yo comprendo el aspecto de la localía, comprendo el aspecto de que Estudiantes es un equipo grande, lo importante que es sumar a 3 en una copa, en una fase de grupos, de local, pero el contexto habla por sí solo, al menos es mi postura. Si vos tenés un equipo rival que está a punto de quedar eliminado o que está súper complicado, que cada minuto que pase lo va a poner más nervioso. Vos tenés más puntos sumados, tenés otros rivales que posiblemente les puedas ganar. O sea, Gachipato le podés ganar tranquilamente, hay que ver cómo jugás en La Paz. Y después contra Gremio hay que ver también cómo lo jugás en Brasil. Pero son partidos que vienen de que puedes sumar puntos. ¿Hacía falta arriesgar tanto? Yo creo que no hay una buena interpretación del contexto. Y eso lo condena. Obvio, ahí también el rival juega. Pero el rival juega desde el momento en el que vos hiciste el cambio. Del momento en el que Estudiantes empieza a jugar de la manera más arriesgada posible, también lo hace Gremio a empezar a jugar de la manera más contraatacadora posible. O sea, desde el minuto uno. Entonces, no es que vos no tuviste tiempo o no tuviste la posibilidad de interpretar al rival. Porque no es que Gremio dijo, bueno, te juego con un jugador menos, pero te juego igual. Siempre lo trató como contra. Entonces, creo que la desesperación y las ganas de ganar, porque estaban cerca y porque parecía que podían llegar a meter gol, los cegó. Porque ellos podían hacerlo igual. Lo podían hacer sin tener que adelantar tanta gente. Porque justamente la ventaja de tener un jugador de más, por un lado el rival se te iba a replegar, te iba a hacer la pelota. Bueno, punto. Ya eso ya estaba pasando antes, te la cede de nuevo. Tenés más espacio que antes. Ese espacio extra ya es una ventaja de que comparado con antes, cuando estás 11 contra 11, te va a facilitar atacar. Por tanto, tranquilamente pudo haber ganado igual. Hasta que el análisis, espero que haya quedado claro mi postura. Critico no el riesgo en sí mismo, sino la no interpretación del contexto. Y que me da pena a Estudiantes este partido porque creo que demostró muchas cosas y tuvo nombres súper interesantes. Más que nada Casíbar, más que nada Cid Romero. Ambos laterales súper consistentes, no parando de ir y ir y ir y ir y ir. Los cambios, Piatti entró con ganas, Carrillo entró con ganas, todo se nota que es un equipo con muchísimo, muchísimo potencial. Y lo sigue teniendo. Pero acá se empieza a complicar la cosa. Porque te toca todavía la altura y ese partido va a estar re difícil. Porque toca todavía Gremio de visitante. Asumiendo que esos dos partidos los podés perder, tenés 4 puntos nomás ahora. Ponele que son seguros los de Huachipato de local, que tampoco lo son, porque Huachipato le ganó a Gremio de local. Pero ponele que los tomamos como 3 puntos que lo vas a sacar. Hasta ahora tenés 4 puntos. Más 3 de ese partido son 7. Tenés que ganar sí o sí. Uno de otros dos. El de La Paz, con un contexto dificilísimo. Y el de Brasil también. Yo creo que es el contexto que hay que analizar. Dígame qué opinan.